Bueno, el objetivo del día de hoy, ya que ya empezamos a trabajar ya con HTML, es empezar a describir cuáles son las etiquetas básicas que se usan para especificar contenido, para demostrar y guardar contenido que va a ser desplegado en un browser. En este caso, ya habíamos hecho la analogía anteriormente, en donde la especificación de HTML está bien ligada a la forma en cómo estructurar un texto o un reporte de investigación. Y siguen muchos patrones que muchos de los procesadores palabras manejan. Entonces vamos a ir empezando con dos elementos que son los prácticamente primordiales, que son los encabezados y los párrafos. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, existen 6 niveles de encabezados en HTML. El principal se llama encabezado 1 y generalmente son acrónimos de su significado en inglés. Heading Level 1 o Heading 1 se pone como H1. Este encabezado tiene un significado, tiene semántica, o sea que el documento tiene mucha importancia y hay ciertas reglas y buenas costumbres que se deben de manejar. Y esta es una regla que se las voy a dar ahorita y apuntar en algún lado porque va a venir en el examen como pregunta. En el documento HTML, en un documento HTML, se sugiere y es buena práctica que solo exista un elemento H1 en todo el documento, a menos que esté encerrado por otro contenedor que vamos a ver más adelante. Pero inicialmente el H1 lo que me indica es el título del contenido como tal. Es como que yo agarre el libro y el libro diga Administración de Empresas. El título, el H1 de ese libro es Administración de Empresas. ¿Hasta ahí vamos bien? Luego, sigamos con el libro. El libro, al abrirlo, vamos a encontrar capítulos. Introducción, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Generalmente eso lo establecemos con los H2. Entonces, este vamos a ponerle introducción. Vamos a hablar sobre un tema interesante. Vamos a ponerle blockchains. Eh, ¿Qué son? Infraestructura que soporta blockchain. Vamos a poner aquí, luego aplicaciones prácticas para el uso de blockchain. Uy, y aquí me equivoqué de elemento. Si se fijan, todos estoy usando H2. Ok, y aquí vamos a poner antipatrones. Vamos a poner un tema interesante. Ok, entonces a puros encabezados 2, yo estoy describiendo los títulos de cada capítulo y van en esa jerarquía. Entonces, dentro de cada capítulo puede haber subtítulos o ser elementos de secciones. Entonces aquí vamos a poner un H3. Y ahí estoy armando 3 subtítulos que corresponden a el título de blockchains, que son
Aquí la idea es la siguiente. Los encabezados de forma jerárquica van disminuyendo. Es decir, H1 pasa a H2, de H2 pasa a H3. Si en una sección H3 hay otro elemento que requiere de un título, por ejemplo, quiero poner características, bajamos a un nivel H4. Entonces, de esa forma, no hay ningún problema, sigo. Lo que no puedo hacer es de un H2 saltarme directamente al H6, solo porque se ve más bonito. ¿Ok? Recuerden, en este momento en HTML no estamos buscando que se vea bonito. Estamos buscando que el documento esté bien estructurado y que sea fácil de entender el contenido como tal. Y eso lo hacemos siguiendo esa jerarquía, por lo menos en la parte de los encabezados. Es bien raro ver H5, es bien raro ver H6. Jamás los he visto. En todo el tiempo que he estado desarrollando para web están por si acaso. A lo más que he llegado es a H4, que ahí estamos bien. Ok, ahora de regreso de H4 sí se puede regresar a un elemento. O sea, el H4 es el último subtítulo del subtítulo de registro inmutable de la sección white paper del capítulo de Black Joins que son. Y el siguiente, el encabezado que me encuentro es el H2, un nuevo capítulo. Eso es totalmente válido. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, entonces, los encabezados es fácil evaluarlos. Simplemente voy siguiendo la línea. Si encuentro más de un H1, puntos menos. Si encuentro un H4 y antes del H4 lo que había era un H2, menos 5 puntos. ¿Ok? Eso es la forma de poder evaluar el uso correcto de los encabezados y es importante manejarlo. Ok, ahora veamos cómo se ve esto en un navegador, porque de nada me sirve que no lo veamos. Ok, si observan ahí, por defecto el browser ya tiene ciertos esquemas, ciertas estructuras para mantener cada uno de los encabezados y los encabezados van en disminución. Entonces aquí va H1, H2, H2, H3, H3, H4. Regresamos a H2. Todo esto se puede perfectamente manipular con CSS posteriormente, pero la estructura mantiene un orden semántico y eso es lo que estamos buscando. Ahora, vamos a empezar entonces a ingresar cierto contenido. Ahora, no soy gurú en todo esto y ahorita solamente me están pidiendo buscar cómo se va a ver. Generalmente la información de un sitio web me la tiene que dar la empresa que está solicitando ese sitio. Y cierto contenido lo puedo retratar, lo puedo redactar para que se mire mejor, sea más acorde al mercado, pero esa información normalmente me la dan, ¿ok? No tengo que estar haciéndola. Pero como desarrollador yo necesito ir viendo y como diseñador viendo cómo va a ir quedando. Entonces necesitamos agregarle texto de relleno. Uno de los textos de relleno por defecto que existen desde tiempos antiguos es algo llamado Lorem Ipsum. ¿Alguien ha oído hablar de eso? De Lorem Ipsum. ¿Qué nos encuentra? ¿Qué nos dice Lorem Ipsum? ¿Qué es? ¿Perdón? ¿Puede repetir, compañero? Es como ilustración, es simplemente una serie de caracteres al azar. No tiene ningún sentido lo que dicen. Aquí tenemos un generador. Si se fijan, es un texto tonto del printing y typesetting de la industria, de la impresión, de la imprenta. Se imaginan que esto viene desde los 1500, que estamos hablando de tiempos súper antiguos y se usaba más que todo para poder extraer información de él. Aquí vamos a generar unos sencillos y me devuelve ciertos párrafos que yo puedo utilizar como parte de los rellenos. Solo los voy a copiar y los vamos a pegar como tal. Lo vamos a pegar en la introducción y en el blockchain. Si ustedes observan, estoy y tengo, en teoría,
4 párrafos. Y lo que voy a hacer es tratar de ponerlos para que se miren ordenados. Que ya me está diciendo que no. Este párrafo es largo. Solo esto voy a hacer porque si hago todos los demás no terminamos hoy. Ok, ahí está un párrafo, el de abajo es otro párrafo, un tercer párrafo, un cuarto párrafo y un quinto párrafo. Vamos a dar el espacio aquí. Y voy a sufrir una consecuencia ahorita. Si lo salvo, me lo va a reorganizar todo. Ah, no, súper. Ok, y esto es lo que yo quiero ver. Quiero ver que la introducción tenga 1, 2, 3, 4, 5 párrafos. Ok, vamos a volverlo a ver dentro de nuestra página ya servida. Y si ustedes observan, no me respetó ninguno de los párrafos, ninguno de los centers me lo respeta. Y esta es otra pregunta que viene en examen, así que apúntalo por algún lado. Todos los caracteres de control, espacios no significativos, tabuladores, retornos de carro, son ignorados por HTML, totalmente ignorados. Por eso es que vemos que todos estos están yendo de arriba para abajo. ¿Por qué se ignoran? Porque así yo puedo pasar nuestro código fuente, el documento HTML, por medio de un minificador y eliminar todos esos caracteres de controles y la página siempre se va a ver igual. Y solo con el hecho de quitar todos esos caracteres, el tamaño del archivo se reduce considerable. Inclusive hasta un 50% se puede reducir el tamaño solo eliminando los tabuladores y los espacios no significativos y los enters. Entonces es por eso de que los browsers, los retornos de carro y todo ese tipo de espacios que no son más que para ordenar el código fuente, son ignorados. Ahora estamos hablando de etiquetas, lenguaje de marcado. Entonces existe una etiqueta para definir un párrafo. Y si seguimos la nomenclatura que ya usó Tim Berners-Lee, me dice la palabra en inglés de lo que quiero, agarro las primeras letras para poderlo establecer. Heading, la H, nivel 1, 1. Para el párrafo, ¿cuál sería la etiqueta? La P, de paragraph. Entonces, encerramos todos los párrafos en P's. Ahorita los voy a dejar bien feo, después les voy a enseñar algo bien interesante. No están organizado, organizarlo de forma manual uno por uno es complicado. Entonces lo que voy a hacer es botón secundario del mouse y Visual Studio trae una opción que dice formatear documento. Le damos formato del documento y ella sola me lo vuelve a ordenar bonito. Ok, y ya no me preocupo de los tabuladores. También sirve con lenguajes de programación por sí. Ahí conozco a varios docentes que les encanta quitar puntos porque no están bien indentado el código. Me incluyo. Ok, entonces aquí está bien formateado. Ya tenemos todos los párrafos basados en etiquetas P para poderlo manejar. Entonces ahora sí lo vamos a ver. Ya tenemos la distribución de cada P. Deja un espacio entre cada párrafo. Y eso es lo que estamos esperando. ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a ver si están todos ahorita. ¡Ay! Ya me encendieron cámaras. Permítanme un segundo. Diga, ¿qué son? Sí, gracias.
Ok, ¿alguna pregunta? Ninguna, todo claro. Súper. Ok, nos da chance de seguir avanzando entonces. Ya que tenemos los encabezados y los párrafos, uno de los siguientes elementos en HTML que son necesarios y que realmente fue, si no que más influyó en que en Internet es lo que sea el día de hoy, pues uno de los componentes que incorporaron para la navegación por Internet que ayudó e impulsó en su adopción en todos lados. El hecho de que yo puedo darle clic a una palabra y que esa palabra me lleve a otra página con información extendida o relacionada es algo que permitió una excelente adopción de la Internet hoy en día. Estamos hablando de los hipervínculos. ¿Ok? Los hipervínculos, pues sabemos que son enlaces, enlaces de este documento a otro documento o enlaces de este sitio a otro sitio o inclusive enlaces de una sección del mismo documento a otra sección dentro del mismo documento. Entonces apúntenlo por ahí. Hay tres tipos de enlaces, siempre con la misma etiqueta, pero se pueden consolidar en tres tipos de enlaces. Enlaces de tipo ancla, que se le conocen como anchors. Ya vamos a ver bien qué es eso. Enlaces relativos. Los enlaces relativos son enlaces que me llevan a documentos que están dentro de mi mismo espacio de archivos. O sea, estoy buscando otro documento o otra imagen o un recurso que yo tengo en la misma carpeta o en el mismo gestor de archivos del servidor. Yo soy dueño de esos assets. Y tenemos los que son enlaces absolutos, que son enlaces que contienen toda la ruta URL hacia un recurso en otro servidor. Eso incluye lo que vimos ayer, el protocolo, el dominio, el puerto y la ruta hacia ese recurso en específico. ¿Ok? Ahora, todos esos enlaces trabajan bajo el mismo esquema. Trabajan con la etiqueta A. Entonces vamos a empezar con las anclas. Entonces vamos a cambiar aquí encabezados, párrafos y enlaces. Ok, las anclas simplemente es algo que me va a permitir navegar de un lado a otro. ¿Se acuerda? Aquí tenemos introducción, tenemos qué son el blockchain, qué es el white paper. Vamos a agarrar estos párrafos y vamos a hacer que este documento sea realmente largo. Y vamos a poner párrafos entre cada uno de las secciones como tal. Voy de atrás hacia adelante para no perderme. H2. Vamos a poner aquí el otro. Ok, si vemos ahora el documento es sumamente largo y está cada uno de los segmentos con bastante texto. Ok, entonces, por ejemplo, si yo quiero venir y vamos a poner algo básico en este punto, vamos a poner un párrafo antes de la introducción, no de la forma como deberíamos, pero después lo vamos a ver con la navegación cuando trabajemos con listas, pero algo que vaya a ser adecuado. Vamos a poner un tipo de tabla de contenido usando la P y vamos a establecer el hipervínculo. A. El hipervínculo enlaza a una sección identificada utilizando el atributo href. Ese sería Hyperlink Reference. ¿Ok? Y en medio ponemos exactamente el texto que se va a mostrar. En este caso, pongámosle introducción. Uy. Buscamos el título uno aquí abajo. No lo vamos a poner todos. Este de antipatrones. Ok, entonces ahora necesito llevarlo a algún lado. Igual estos son hipervínculos de tipo ancla. Vamos a anclar elementos. Entonces yo necesito decirle aquí que esto va a llegar a una
sección del documento identificada por la palabra intro. Fíjense el hash. Las redes sociales no fueron los inventores del hashtag. El hashtag es un simple indicador de ancla, es decir, indica a un punto en específico. Entonces, tenemos que identificar este elemento con esta palabra clave al elemento HTML. Entonces, al H2, que es el inicio de la introducción, vamos a agregarle un ID, un atributo ID, dentro de la etiqueta de apertura y la vamos a llamar intro. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La referencia, el hipervínculo, va a buscar el elemento que tenga un ID con el nombre intro. Por eso el hashtag intro. ¿Preguntas? Vamos a ver entonces. Se me quedan bien calladitos. ¿Cuál fue el que pusimos? Antipatrones. Vamos a buscar antipatrones. Aplicaciones, prácticas, infraestructura, antipatrones. Vamos a ver, si yo le pongo aquí antipatrones, vamos a ponerle solamente. Ustedes díganme, ¿cómo enlazo esa sección con este hipervínculo? Correcto. Ahora vamos a verlo. Observen, aquí tengo los dos. Ahora uno al lado del otro. ¿Por qué? Porque están dentro del mismo párrafo. Recuerden que el enter no funciona. ¿Cómo puedo simular en HTML un enter? Algo llamado break row. Esta es una etiqueta especial, BR. Lo que le dice al texto HTML es, este es un salto de línea. Se pasa a la siguiente línea en esa presencia de esa etiqueta. Entonces ahora sí ya lo tenemos uno arriba del otro. ¿Ok? Entonces ahora, si se fijan, son hipervínculos. Introducción me va a llevar a ver introducción. Y lo que hace el hashtag es simplemente mostrarme que quede visible el documento o la sección, el identificador que yo estoy dándole clic. Entonces, si yo le doy clic a antipatrones, me tiene que llevar específicamente a antipatrones. Pero ahora yo quiero regresar. ¿Cómo haríamos para regresar? Pongámosle aquí un identificador. Ustedes díganme, ¿qué identificador le ponemos a esta parte, al encabezado? Ok, está bien. Título. Ahora nos vamos a ir a antipatrones. Aquí está. Y al final de antipatrones vamos a agregar otro hipervínculo. Y lo vamos a llamar inicio. ¿Cuál sería el valor que debe de tener el atributo href? Ok, gracias. Hashtag título. Ok, entonces ya con eso ya me aparece, le doy clic y ya me regresa al principio. Introducción pues se queda ahí nomás. También le puedo poner ahí que vaya al inicio porque si lo ponemos más pequeña la pantalla se va alargando. Entonces, así es como se establece una navegación interna entre el documento. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, no es lo más agradable a la vista en este momento, pero sí está súper bien estructurado. Y al estar bien estructurado y de forma semántica, él tiene un 1000% de beneficio sobre los bots que hacen un scrapping. Scrapping es que analizan el sitio, verifican el contenido y determinan si tiene alguna relación o no con criterios de búsqueda específicos, y eso hace que la relevancia sea mayor, y al tener mayor relevancia sean los primeros resultados en las búsquedas. ¿Ok? Entonces ya con eso ya no tenemos que gastar en contratar a alguien que nos venga a corregir y hacer lo que ya sabemos hacer, a estructurar adecuadamente el documento HTML. ¿Queda claro? No quedó claro, se me quedaron callados.
Ajá. Para anclarlo, o sea, el ID es un identificador. Es un atributo que le dice este nodo en HTML, en todo el documento tiene este identificador, este código. De esa forma yo lo puedo enlazar a través del hashtag con los hipervínculos. Entonces dejamos introducción porque es buena práctica. Aquí solo puse dos, pero lo correcto sería haber puesto cada uno de ellos. Vamos a ir buscándolos. Por ejemplo, aquí tengo ya introducción, después tengo blockchains, ¿qué son? Entonces aquí yo le puedo poner un ID, ¿qué son? Aunque eso va a sonar como a... No, ustedes no vieron esa serie. Vamos a ponerle un guión bajo. Una serie de pichinguitos llamado los Samurai Cat Ninja Cats. Samurai Ninja Cats. Samurai Pizza Ninja Cats, así es. Véanla y van a ver a Don Quixote. Buenísima esa serie. Entonces, para hacer prácticamente la navegación, un menú, esto es a lo que se referiría en una tabla de contenido. Vamos a copiar el título. Y para eso le ponemos el ID. El ID para identificar cada sección y así poder hacer un elemento de navegación entre cada uno de ellos. Entonces aquí tengo ese. Vamos a ponerle el otro H2. ID. Vamos a poner infraestructura. Infraestructura. Ahí está bien. Vamos a copiar esto. Vamos a agregar otro. Infraestructura. Y ahí está. Entonces, más que todo es por eso, para darle a cada sección un nombre o un identificador y con eso yo puedo hacer las anclas hacia él. O sea, si me lo lleva, aunque esté ahí cortito, pues me lo lleva a ese punto. Aquí ya me llevo a blockchains, me hace falta poner el del inicio, solo tengo que copiar aquel, infraestructura y así hago la navegación. Ok, respondo a su pregunta. Eso es lo que había mencionado. El BR es el retorno de carro en HTML. Y si queremos agregarle más piquete y separarlos, vamos a ponerle un HR. ¿Quién me puede decir qué hace el HR? Y son etiquetas autocerradas. Son separadores. El HR es un... Sería un... Ay, el nombre se me fue de la lengua. Lo tengo en la lengua. Es un highlight row, por así decirlo. Entonces es simplemente una línea, un separador. BR, retorno de carro, HR, un separador. Bueno, con esto quedamos. Ya hay tarea para la próxima semana. Bien saben que hay un foro, hay entrega de un primer script de HTML y creo que ya hay una tarea de encabezado, si no me equivoco, y párrafos. Confírmeme, por favor. Entonces, déjenme ver. Vamos a ver si no me acuerdo bien. Portales web 1. Este es el de los lunes a jueves. Ok, veamos. Tenemos
el foro, la primera página y eso es todo. Y el screenshot. Que aquí es el archivo. Ya lo habíamos hecho. Y el screenshot es simplemente del mismo archivo, como les había mencionado. La mitad el navegador y la mitad. O sea, esto es lo que yo quiero. Que pongan el código HTML de un lado y la web corriendo del otro lado. A esto le toma un screenshot completo, que salga ahora, salga los iconos de Windows, las pantallas que tienen, los iconos que tengan abiertos abajo, toda la pantalla, necesito que salga toda y el navegador y el código. Y ese es el que van a subir en el segundo foro. Inge, Diga, una cuestión con eso y es que yo no puedo hacer eso de que usted divida una pantalla y la otra. Y lo que pasa es que lo que sí puedo hacer es tomar una fotografía, pero que la pantalla se solape con la otra. Que podría, ¿no? Puesto que mi computadora no tiene eso. no es que aquí no estoy dividiendo, es solamente estoy ajustando el tamaño de la pantalla, de la ventana, de la aplicación. O sea, ahí no está dividido en dos, solamente es que ajusté el tamaño para que estuviera a la mitad. Sí, yo tengo una consulta. Diga, Ese switcher, o sea, ese tiene y el navegador puede sí, 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 ese mismo. Listo, pues estimados, con esto terminamos. Voy a dejar de grabar.